Estamos con Manuel Maya Martínez, él es especialista de la Dirección de Evaluación y Asesoría Financiera del banco. Nos va a estar acompañando en esos momentos con la revisión de algunas de las variables prospectivas que determinamos en los estudios que venimos realizando en el núcleo. Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, hombre Jason, ¿vos qué? Todo muy bien, gracias a Dios. Agradecerte primero pues por acompañarnos y por compartir pues lo que sabes y la experiencia que tienes en el banco, pues creo que nos va a servir muchísimo para el trabajo que estamos realizando. Es un gusto, hermano, ¿no? Ahí en los que les puedo ayudar, lo que les digo, todo lo que voy a decir acá pues son opiniones principalmente y digamos desde el conocimiento que tengo, desde mi perspectiva para lo que veo pues a futuro, pero puede que haya personas pues tengan una perspectiva muy distinta a la mía. Claro que sí, no, igual esa es la idea, es conocer pues tanto información de personas externas de la universidad que tengan conocimientos pues de economía y personas dentro de la organización que estamos trabajando pues que escogimos en el núcleo que fue Bancolombia, que también nos den un aporte ya más centrado como en lo que hace el banco como tal. ¿Cierto? Bueno, entonces te voy a hacer unas preguntas. Vamos a empezar pues con la primera que es, de acuerdo a tu punto de vista y a la experiencia que tienes, ¿qué aporta a la economía de Colombia actualmente el sector financiero y cómo puede comportarse en los próximos 10 años? Bueno, pues mira, o sea, realmente el sector financiero en Colombia, no solamente hoy, sino que históricamente, ha sido uno de los pilares para que el crecimiento económico que hemos tenido se haya dado. El sector financiero le ayuda de cierta forma, pues o funciona como intermediario entre las personas que tienen exceso de liquidez y las personas que tienen una necesidad de liquidez. Eso lo que hace es que canaliza unos recursos y el sector financiero trata de ser muy juicioso con esa canalización de los recursos hacia las ideas o iniciativas que vayan a generar crecimiento económico, que vayan a generar empleo. Y digamos que todos los bancos en el mundo pues tienen un rol similar. De hecho, es muy interesante que las personas pues que no conocen mucho de economía y de finanzas siempre han satanizado a los bancos y nos han visto como simplemente empresas que se quieren enriquecer a costa de cobrar a las demás personas, pero no ven que la realidad es que tenemos un papel demasiado importante en el crecimiento económico. Ahí te doy un ejemplo. Por ejemplo, nosotros vamos a, pues digamos, cualquier persona quiere iniciar un proyecto, viene, lo presenta al banco, en algunos casos se le hace aprueba un crédito para que desarrollen ese proyecto. Esos proyectos al final terminan generando empleo, generando crecimiento económico, generan pues bienes y servicios que otras personas consumen y que se benefician pues de ese consumo. Y son cosas que serían muy difíciles de lograr si nosotros no tenemos una canalización de los recursos a través del sector financiero como funciona en la mayoría de países del mundo. Nosotros, si quisiéramos montar un negocio de la nada y no tuviéramos nadie que invirtiera recursos, sea a través de una banca de inversión, consiguiendo pues inversionistas bajo instrumentos de deuda, bajo instrumentos de patrimonio, o sea a través de un banco, ese crecimiento no se da. El crecimiento económico en gran parte está basado en las expectativas que nosotros tenemos a futuro y está apalancado en ese crédito. O sea, ese crédito es un instrumento eh, que nos ayuda a generar en la realidad ese crecimiento económico. ¿Cómo veo yo las cosas a futuro y con lo que está pasando actualmente? O sea, el banco, con lo que nosotros hemos visto actualmente, ha soportado a empresas, tanto Bancolombia como otros bancos, han soportado a empresas que no han tenido cómo pagar la nómina porque han dejado de recibir ingresos por la coyuntura actual. Ha soportado a personas que han perdido su empleo y no tenían cómo pagar, por ejemplo, las cuotas de sus créditos hipotecarios, sus créditos de vehículo, de consumo, etcétera. Y digamos que todo eso es un beneficio para las personas que en este momento tienen un problema de liquidez. Los bancos, gracias a la confianza que han generado acá en Colombia, eh, y sobre todo en Colombia, en este momento tiene liquidez suficiente para generar esos apoyos. Muchas personas incluso preguntan a veces que por qué los bancos no le prestan a todo el mundo o por qué es tan difícil conseguir un préstamo de un banco. Si nosotros nos ponemos a prestarle a todo el mundo, estaríamos perdiendo en muchos casos la plata que ponen las personas acá en las cuentas de ahorro, CDTs, cuentas corrientes, etcétera,
si nosotros perdemos esa plata, perdemos completamente la confianza del público. Y digamos que el negocio bancario está completamente fundamentado en la confianza. Hay unas personas que vienen acá y depositan unos recursos que nosotros después podemos prestar, ganándonos un margen de intermediación, pero todo eso está basado en que el que mete la plata acá sabe que hay un riesgo muy bajo de que la plata no la recupere, porque estaba en Colombia detrás respondiéndole, y gracias a las políticas que nosotros tenemos de riesgo de saber a quién prestarle y no prestarle, también es que podemos responderle a todas las personas que tienen pues la plata en el banco. Una cosa pues ahí importante que iba a decir es, como para volver un poquito pues al punto anterior que estaba hablando como del crédito como un instrumento de crecimiento económico, la realidad es que el crédito está basado en la confianza que nosotros tenemos a futuro, y esa es la manera pues digamos, la manera más fácil que tenemos para ayudar a que el desarrollo económico se genere. Pues una de las mejores maneras, de las mejores herramientas que tiene la economía para crecer. Incluso cuando el Banco de la República baja tasas de interés en momentos como el que tenemos, es para tratar de potenciar ese crecimiento económico, para que la gente tome más crédito, consuma más, y ese consumo empiece a apalancar el crecimiento de las empresas que producen los bienes y servicios que ellos consumen. Entonces, digamos Así que es. como para resumir, para concluir este punto, creo que definitivamente los bancos juegan un papel demasiado importante en el crecimiento económico. Yo no veo un país que tenga crecimientos económicos importantes, pues no veo, no lo veo económicamente viable un país que tenga crecimientos económicos importantes sin las herramientas que el sector financiero brinda, como son los créditos y la consecución de recursos a través de las bancas de inversión, a través de los comisionistas de bolsa, etcétera, porque todos esos recursos canalizados en las empresas o en las iniciativas correctas son las que nos llevan a nosotros a generar empleo y crecimiento económico. Así es, bueno, entonces ya como para sintetizar un poco, pues, y terminar con la última parte de la pregunta, que es cómo serían los próximos 10 años, creo que tiene como la misma importancia en el momento o actualmente el sector financiero como agente transformador y como de oportunidades para las personas y para el país es demasiado importante. En los próximos 10 años seguiría siendo de la misma manera, pues, o igual de influyente. Es así, De ¿cierto? acuerdo, completamente. Incluso en estos momentos de crisis aún más influyente. Y la idea, por lo que te digo, o sea, en estos momentos cuando la gente más necesita, digamos, la gente y las empresas colombianas necesitan más apoyo por parte del sector financiero para lograr salir adelante con la crisis. Esta crisis no se va a acabar de hoy a mañana. Digamos que lo que va a traer esta crisis en cambios en los consumidores, en cambios en las empresas como tal, va a tener repercusiones que van a durar este año, el próximo y posiblemente más. Entonces, para los próximos años el sector financiero va a seguir siendo primordial e incluso más importante pues, de lo que era en el pasado. Eh, Acá hay personas que están preocupadas porque el sector financiero de Colombia pueda tener problemas. ¿Qué es lo bueno? Que durante los años hemos construido un sistema financiero muy sólido y unos bancos que tienen unos indicadores de liquidez muy buenos, indicadores patrimoniales muy buenos. Entonces, a futuro, yo creo que estos bancos van a poder, los bancos que hoy tenemos van a poder seguir soportando la economía, y van a ser pues como uno de esos pilares en los que descansa la economía colombiana y el posible crecimiento a futuro. Entonces, definitivamente en los próximos 10 años va a seguir siendo fundamental, y en los próximos 10, 20, 50, el sector financiero tiende a tener unos cambios, y digamos que a futuro los va a tener, y con todo lo que ha salido pues con las fintech y digamos empresas pequeñas basadas en la tecnología que han empezado a desarrollar productos y servicios financieros, los productos se mantienen. O sea, hay unos cambios en los productos, en la manera como yo accedo, por ejemplo, al crédito, o como accedo a los productos de depósitos, mmm, cambian, y digamos que, por ejemplo, yo antes tenía que ir a una sucursal a abrir una cuenta, ya lo puedo hacer a través de una aplicación, lo puedo hacer en línea. En el caso de Colombia, pues lo puedo hacer a través de la sucursal virtual Personas. Eh, pero
a futuro pues todo esto tiende a cambiar por temas de la tecnología, pero de todas maneras el sector financiero, sea a través de los grandes bancos, sea a través de todas las fintech que vienen saliendo, va a seguir siendo primordial de aquí, y yo lo veo pues a futuro como un común denominador siempre. El negocio va a cambiar, pero nunca va a desaparecer. Listo, esa última parte que mencionas de las fintech creo que me da pie para pasar a la siguiente pregunta y es que a futuro, de pronto, ¿qué variables económicas o de entorno pueden afectar directa o indirectamente el sector financiero o al banco como tal? Pueden ser de pronto variables macroeconómicas o variables propias pues de negocio que puedan afectar el sector como tal y de pronto eh, la actividad de la empresa o sus áreas de negocio como tal. Te agradecería si de pronto podrías mencionarme 5 o 6 más o menos pues con eso como Claro que ejemplo. sí. Claro que sí. De hecho, en este momento, con la crisis actual que tenemos, hay muchas variables pues, que van a afectar a los bancos. Por ejemplo, las tasas de intervención del Banco de la República. Cuando el Banco de la República, como te contaba ahorita, baja tasas de interés, es para que la gente tenga más acceso al crédito y puedan consumir. Y eso apalanca el crecimiento de la economía. Entonces, digamos que eso tiene un impacto en los bancos. ¿Y cuál es el impacto? Cuando las tasas de interés del mercado van a la baja, nosotros gran parte de los recursos que tenemos para prestarle a las personas que necesitan préstamos o pues que necesitan crédito, están en cuentas de ahorro y cuentas corrientes. Entonces, digamos que las personas que tienen exceso de liquidez depositan esos recursos en cuentas de ahorro y cuentas corrientes, y nosotros lo que hacemos es salir a prestar esa plata de nuevo. Nosotros ahí nos ganamos un margen. Ejemplo, nosotros por ejemplo, a las personas que vienen a traer plata al banco les pagamos el 3% como tasa de interés, y a los que les prestamos plata les cobramos el 7%. Entonces ahí tendríamos un margen del 4%. ¿Qué pasa cuando las tasas del mercado empiezan a bajar? Que digamos en gran parte, en este momento por ejemplo ya se está viendo que el IBER está bajando, la ETF digamos es un comportamiento un poco más lento, pero la expectativa es que ha bajado un poquito, pero la expectativa pues es que siga bajando. Eh, la mayoría de los créditos que nosotros hacemos están indexados, sobre todo para las empresas que son los más grandes, digamos los que más necesitan créditos en el mercado, las empresas ¿Sí? están indexadas, sea la inflación, sea el IBR, la DTF, esas son las principales tasas a las que tenemos indexadas créditos, sobre todo la DTF y el IBR. ¿Qué pasa cuando estas tasas empiezan a bajar? Nuestra tasa a la que nosotros le cobramos al cliente era el 7, pero como está indexada, entonces empieza a bajar al 6, al 5, a medida pues que esas tasas, las tasas de indexación bajan. ¿Qué pasa? Que nosotros no somos capaces, porque la mayoría de nuestro fondeo está en cuentas de ahorro y cuentas corrientes que ya tienen una tasa muy baja, en muchos casos, no somos capaces de bajar esas tasas a la misma velocidad que bajan las tasas de colocación en el mercado. Entonces, normalmente cuando las tasas van a la baja, los márgenes de los bancos se estrechan. Entonces, la tasa que nosotros llamamos pues, la tasa de colocación, que es la tasa a la que yo le coloco recursos al público, baja. La tasa de captación, que es la tasa desde la cual yo capto recursos del público, se mantiene, baja un poquito, pero no baja tan rápido como la tasa de colocación, y nuestro margen se estrecha. Entonces, para los bancos eso tiene un impacto negativo, porque tendemos a generar menos utilidades. Nuestra intermediación, digamos que la principal variable de los bancos tradicionales de Colombia, la principal fuente de ingresos es el crédito. Esos ingresos disminuyen y la principal fuente de costos son los egresos por intereses, lo que se le paga por intereses a los clientes que tienen los recursos en el banco. Esos no bajan tanto, entonces nuestras utilidades disminuyen al final. Entonces eso tiene un impacto pues negativo. Ahí está como la primera variable que yo veo que va a jugar un papel importante y que ha venido jugando un papel importante en estos últimos meses, ya que han bajado tanto las tasas pues, de intervención del banco. Así es. Otro tema importante, pues que digamos que otras variables van a mover a nosotros, pues nos van a mover a nosotros, digamos, los estados financieros del banco y los resultados a futuro. El desempleo, por ejemplo. A medida que el desempleo va subiendo, nosotros vamos a tener algunos créditos que seguramente los clientes no van a tener cómo pagarnos. O sea, las personas naturales que pidieron un préstamo de consumo, un préstamo de vehículo, que se quedaron sin empleo,
por ahora les estamos dando unas prórrogas, pero cuando terminen esas prórrogas, si no han recuperado su empleo, no han conseguido uno nuevo, lo que va a pasar es que en algún momento ya no van a tener con qué pagarnos, no van a tener con qué pagar las cuotas mensuales. Eso genera que en el banco incrementen las provisiones. Digamos que ¿por qué incrementamos las provisiones? Porque las provisiones están en vía, pues o están, digamos, van en la misma vía que las expectativas de recuperación que nosotros tengamos de la cartera prestada. Entonces, esa expectativa de recuperación baja porque las personas no están pagando. Las provisiones incrementan, eso trae unas pérdidas para el banco y también unos efectos negativos. Entonces, el desempleo también nos puede afectar pues, con lo que está pasando en la crisis actual. Otro tema es el crecimiento económico. Ya el PIB, digamos que el dato del primer trimestre de este año fue que tuvimos un crecimiento un poco más del 1% con respecto al primer trimestre del año pasado. Nosotros esperamos un crecimiento antes de que empezara la pandemia mucho más alto, estaba cercano al 3%, 3,4%. ¿Qué pasó? Y lo más interesante es que solamente 15 días más o menos, una semana de ese primer trimestre, no me acuerdo si fue una semana o 15 días, de ese primer trimestre estuvimos en cuarentena obligatoria. Entonces, solamente esos días el crecimiento venía muy bien en enero y febrero. Solamente por esos días de marzo ya bajó mucho el crecimiento con respecto a lo que teníamos esperado. La expectativa es que el próximo trimestre el PIB se contraiga, o sea, tenga un crecimiento negativo, pues un decrecimiento, y no sabemos cuánto se va a demorar la recuperación de esto. Entonces, ese crecimiento económico, ¿qué significa? Se van a producir menos bienes y servicios, entonces las empresas van a vender menos bienes y servicios, van a tener menos ingresos. Eso también afecta a los bancos en la misma medida porque empresas que tengan menos ingresos posiblemente no van a poder cumplir con las obligaciones crediticias que tenían, que se habían montado unas obligaciones crediticias con los ingresos que teníamos anteriormente, y si sus ingresos bajan, pues posiblemente ya no van a poder cumplir con los pagos de las deudas que tienen. Entonces, al final, esa posible contracción, pues posible no, es casi segura para este trimestre. O sea, esa contracción que vamos a tener del Producto Interno Bruto, nos puede generar también problemas en que no vamos a recuperar una parte de la plata y nos va a tocar empezar a hacer más provisiones, igual que pasa con las personas naturales cuando pierden su empleo. Entonces ahí van tres variables, ¿sí o no? Sí, ¿Qué señor. otra variable creo yo que es muy importante? El riesgo país y esa visión que tengan de riesgo para Colombia. ¿Por qué? Bancolombia es uno de los bancos que sale a conseguir recursos, en muchos casos a través de emisiones de bonos en el mercado tanto local como internacional. Si la percepción de riesgo y digamos el riesgo país aumenta, lo que va a pasar es que menos inversionistas van a querer invertir en bancos colombianos y en ese caso nosotros se nos encarecerían los recursos que hoy conseguimos a muy buenas tasas. Puede que nos toque incrementar las tasas que damos en las emisiones que estamos haciendo tanto para el mercado nacional como internacional, eh, porque la gente tiene una perspectiva de riesgo distinta. Entonces, cuando nosotros, digamos que en finanzas siempre a mayor riesgo, yo pido una mayor rentabilidad. Entonces, si yo voy a comprar un bono de Bancolombia, pero yo ya creo que el país como tal donde está alocado Bancolombia es más riesgoso de lo que era antes, pues yo ya no te voy a pedir una tasa del 6% efectiva anual, sino que te voy a pedir una tasa del 7%. Entonces, eso podría encarecer los recursos en algunos casos para Bancolombia y puede disminuir también ese margen. O sea, eso tiene un efecto igual que el que te había contado pues, de las tasas de interés del Banco de la República, pero tiene el efecto sobre el fondeo o sobre las captaciones y no sobre las colocaciones, que es lo que genera pues, la disminución de tasas del Banco de la República. Ujú. ¿Qué más variables veo yo como en este momento importantes? O sea, ahí van cuatro. Otra variable muy importante es qué tanto se demore la recuperación económica después de que pase la crisis. Porque si esa recuperación económica es mucho más lenta, eso nos va a pegar en la misma medida en que va a haber empresas que van a empezar a quebrar. Si la recuperación es muy lenta, hay empresas que tienen cómo soportar las condiciones actuales durante unos meses,
pero si esto se alarga, van a empezar a crear muchas empresas que no van a tener cómo pagarle a sus acreedores. Y los más grandes acreedores de las empresas en Colombia, pues son los bancos. Entonces, eso afectaría que los bancos sigan recuperando, pues, como el capital que prestaron. Mm, entonces, ese tiempo de qué tanto se demore pues, la recuperación, también creo que es muy importante. ¿Hay cuántas variables van? Habías hablado de que Llevamos, fueran. sí, 5 o 6, yo creo que con esas está perfecto. Y Ok. vamos pues, o la tercera pregunta era que de las variables que vas a mencionar, ¿cuáles tendrían un impacto negativo o positivo pues en el sector o al banco y por qué? Pero creo que eso ya lo mencionaste pues en cada Ujú. una o en la explicación que diste De de cada acuerdo, y de una. hecho todas las que mencioné pues tienen un impacto negativo porque digamos que en crisis como la que estamos viviendo hoy en día, los primeros afectados son los bancos. No es raro que las acciones de los bancos hayan sido las que más han caído, no solamente acá en Colombia, sino a nivel mundial, porque definitivamente los primeros que se empiezan a llevar ese gran impacto en lo que pasa en la economía de un país son los bancos. Entonces, todas estas variables que mencioné anteriormente, efectivamente, con lo que está pasando y con la crisis actual, tiene un impacto negativo. Listo, perfecto. Continuando, pues ahora con el tema del coronavirus, con todo lo que estamos viviendo con esta pandemia, ¿cómo podría afectar al sector financiero con respecto a las tasas de interés? Este como más en un futuro cercano, porque Ujú. creo que de igual manera, como lo decías ahorita, la recuperación económica tiene que ser un poco más acelerada si queremos pues que las empresas puedan recuperarse y digamos pagar sus obligaciones ante el banco, que la afectación no sea tan grande. Entonces, en un futuro cercano, ¿cómo se podrían manejar de pronto las tasas de interés para que esa recuperación económica pueda ser buena? Ujú, de acuerdo, pues lo que se espera es para que la recuperación económica pueda ser buena y rápida, las tasas de interés deberían ser bajas. Y es por eso pues, que el Banco de la República viene bajando tasas. ¿Cuál es el problema? Que es que acá hay una afectación por dos vías de las tasas. El Banco de la República baja tasas y dice, bueno, yo le voy a prestar a los bancos más barato, pero los bancos no prestan la mayor parte de sus recursos del Banco de la República, sino al público en general. ¿Y qué está pasando con el público? El público no tiene tanta plata en este momento, en muchos casos. Ha habido como varios temas muy interesantes pues, en Bancolombia. Por ejemplo, en este momento tenemos más liquidez de la que teníamos antes de la crisis, porque muchas personas han decidido liquidar inversiones que tenían. Entonces, por ejemplo, yo tenía inversiones en acciones y yo dije, no, esto está grave, entonces voy a vender mis acciones, voy a mantener eso en una cuenta de ahorros que es más líquida y en una crisis yo trato de llevar la plata a donde sea menos riesgoso. Entonces hay una percepción en el mercado y es por el buen manejo que ha tenido un banco como Bancolombia, y es que Bancolombia es un banco muy poco riesgoso. Hay probabilidades muy bajas de que un banco como estos y como es de bien manejado se quiebre. Entonces, lo que ha pasado es que nosotros hemos tenido más plata de la que teníamos anteriormente. O sea, nosotros antes teníamos más o menos 10 billones de pesos en liquidez. En este momento tenemos 20 billones de pesos en liquidez. Y estamos trabajando con el doble de la liquidez que normalmente mantenemos. Nosotros, de todas maneras, no podemos salir a prestar esos recursos inmediatamente porque esa plata, a medida que la economía se vaya recuperando y que la gente vuelva a tener apetito por instrumentos de inversión de riesgo, como acciones, fondos de inversión, etcétera, pues van a empezar a meter la plata otra vez en los fondos y en las acciones. Entonces, sabemos pues que esa plata no la podemos prestar, no la podemos tocar en este momento. Mm, pero ahí el tema es muy interesante y es el banco le ha dado dificultad conseguir en este momento recursos de más largo plazo. O sea, por ejemplo, la gente no ha abierto tantos CDTs, no ha abierto tantas, pues no, sí, digamos que principalmente pues los de largo plazo que estamos emitiendo en este momento serían CDTs. Mm, ¿Qué pasa con eso? Eso me genera un efecto de que las tasas pueden tender a subir, porque si yo soy banco y yo digo, pucha, es que la gente necesita muchos créditos, eh, yo necesito prestar plata, pero tengo muy poquitos recursos de que yo sé que van a permanecer en el largo plazo, entonces, y aparte de eso me afecté, pues digamos que las prórrogas que hemos venido dando a los contratos me han afectado la liquidez, sobre todo pues a largo plazo,
Entonces yo digo, bueno, voy a empezar a subir tasas de interés para captar más CDTs, para que la gente venga más a abrir CDTs, voy a subir tasas de interés. Entonces hay dos, digamos como dos cosas que juegan en contravía. Una es la necesidad de liquidez de los bancos, que puede hacer que yo diga voy a subir tasas, y otra es el Banco de la República tratando de bajar tasas y sirviéndole, pues digamos, poniéndose como prestamista a menores tasas de las que les daba anteriormente a los bancos. ¿Qué va a pasar entonces con las tasas en el corto plazo? Definitivamente mi expectativa es que bajen, porque eso es digamos que toda la política monetaria en este momento está buscando eso, lo está logrando de cierta forma. Todavía hay ciertos créditos que uno ve que están a tasas altas, incluso más altas de las que teníamos antes de la crisis, pero pues de todas maneras las tasas de interés del mercado, la ETF está bajando, el IBER está bajando. Entonces yo creo que la expectativa y lo que nosotros necesitamos para una recuperación económica rápida es que las tasas bajen, pero es un juego de oferta y demanda, o sea, definitivamente así como todo en el mercado es un juego de oferta y demanda, con fuerzas opuestas, como te estaba diciendo, está la fuerza del Banco de la República, está la fuerza de la poca liquidez que hay en el público. Entonces, eso puede generar por resultados inesperados, pero de todas maneras mi expectativa es que las tasas definitivamente sigan bajando un poco en el mediano plazo. Ups, ¿qué pasó acá?